Lección 5. Un sacerdocio corrompido. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahweh. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 12 y 22. Lectura seleccionada. Lucas, capítulo 4, versos del 16 al 30. Vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Elohim está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable de Elohim. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Libro de Lucas, capítulo 4, versos del 16 al 30. Primera parte. Un mensaje con autoridad. Cuando hay problemas, deben buscarse las soluciones mediante mecanismos pacíficos y no con enseñanzas que inciten a la contienda. Esto pudiera ser ilógico con lo que enseñábamos en la pasada lección, ya que Yahshua ripostó fuertemente contra los escribas y los fariseos. Pero no es así. Yahshua sabía que ellos eran totalmente inconsistentes, habiendo perdido por completo el sentido de las proporciones en asuntos espirituales. Por eso, tronó contra ellos fuertemente. La clase sacerdotal israelita contemporánea a Yahshua era escrupulosamente celosa de las cosas exteriores más triviales, entre ellas lo relacionado con el pago del diezmo, de pequeñas semillas y plantas, la menta, el eneldo y el comino. Pero olvidaban los más importantes principios morales. Las palabras de Yahshua contra ellos fueron duras porque va contra toda impureza interior. Es decir, él sabía que ellos
manifestaban una autosuficiencia hipócrita, llena de manifestaciones externas, pero vacía de contenido espiritual. Pero ¿quién es el hipócrita? Aquel que es un actor en el escenario. Usa una máscara, adopta una voz artificial y pretende ser otra persona. Yahshua usó unas 15 veces esta palabra contra los escribas y fariseos. Sabía que ellos se ponían la máscara de hipocresía para cometer toda clase de actos inmorales, malsanos, pecaminosos y destructivos. Por eso, el vivo deseo de los escribas y fariseos era el de matar a Yahshua, cuando dijo lo siguiente: y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas capítulo 4, versos del 25 al 30. Este deseo de matarlo ocurre cuando Yahshua cita 2 incidentes de las escrituras hebreas donde los gentiles parecen haber logrado el trato preferencial de Yahweh. Estos eran la viuda de Sarepta, a quien Elías acude. Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 8 al 24. Y Naamán el sirio, quien fue limpiado de la lepra. Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 19. ¿Cuáles son los 2 ejemplos que se desprenden de la enseñanza de Yahshua en Lucas capítulo 4, versos del 25 al 30? Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas capítulo 4, versos del 25 al 30. Segunda parte. Sacerdocio de los hijos de Elí. El sacerdocio se había corrompido desde los días del sacerdote Elí, quien permitió que sus hijos impíos, Ofni y Fines, ministrasen en el santuario cuando no tenían conocimiento de Yahweh. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Elí fue negligente en aplicar la disciplina de Yahweh, no solo como padre, sino también como sumo sacerdote y juez de Israel. Ofni y Fines oficiaban como sacerdotes, pero eran hombres que no servían para nada, interesados solamente en satisfacer su vientre y sus deseos sexuales inmundos. No estaban contentos con la porción del sacrificio que la ley de Yahweh les asignaba, e incluso se servían ellos mismos antes de dar atención a Yahweh. Tan nefasta era su conducta que prácticamente el vicio y el robo en la tienda de reunión
a expensas de la adoración pura de Yahweh. Dejemos que sea la misma Escritura la que nos diga cómo era la conducta de estos dos sacerdotes. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahweh. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 12 y 22. Estos dos sacerdotes actuaban diabólicamente en las prácticas de impurezas sexuales que habían sido introducidas en Israel desde los días de Balaam. Números, capítulo 25, versos 1 y 2. Con una filosofía libertina del sexo y rodeados de prostitutas en el templo. El lema de la fornicación estaba acabando con la espiritualidad del pueblo. Elí debió despedir del sacerdocio a sus hijos, pero no lo hizo. Esto permitió que las prácticas sexuales ilícitas dentro del templo tomaran auge, como en el caso mencionado en el verso 22. La historia nos confirma que en las sociedades paganas los sacerdotes arguían que al igual que el estómago para digerir la comida, los genitales estaban destinados a las experiencias sexuales, y lo mismo que cuando uno tenía hambre, comía, gratificaba el deseo sexual cuando éste aparecía. Con razón fue que Yahweh advirtió a su pueblo que no aprendieran ni pusieran en práctica las costumbres de los pueblos paganos. Exponga un comentario donde presente la conducta impía de los hijos de Elí como sacerdotes. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 12 y 22. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahweh. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 12 y 22. Tercera parte. Los hijos de Samuel también se corrompen. Esto no solo ocurrió con los hijos de Elí, sino también en los hijos de Samuel, quienes se llamaban Joel y Abías. Ellos habían sido nombrados jueces por parte de su padre, pero su falta de honradez al desempeñar sus funciones sirvió al pueblo de excusa para pedir un rey humano igual a las demás naciones paganas. La semejanza con los hijos impíos de Elí es impresionante. El 8º capítulo de Primera de Samuel relata de estos dos jueces con una decisión a tomar que no agrada a Yahweh. Sobre ellos nos dice la Escritura lo siguiente: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Primera de Samuel, capítulo 8, versos 1 y 3. ¿Qué posición ocupa, en este contexto, la enseñanza de Yahshua en cuanto a la viuda de Sarepta? Mucho. Por motivo de perversión sacerdotal y la de los jueces, las viudas eran humilladas al extremo de ser devoradas en sus casas. Mateo, capítulo 23, verso 14. Marcos, capítulo 12,
verso 40. Yahshua sabía que al luchar contra la opresión sacerdotal, la violencia sería cosechada, estableciendo así el cumplimiento de una profecía. Para poder sobrevivir, una pobre viuda israelita tenía que participar de la abominable práctica sacerdotal, echarse con ellos. Por motivo de su gravedad espiritual, este pecado impone una fuerte reprimenda de parte de Yahshua a los sacerdotes y jueces de su tiempo. Por eso, procuraban matarlo. Estos dos incidentes a los cuales Yahshua se refiere, el de la viuda de Sarepta y el de Naamán el sirio, podemos compararlos hoy con la iglesia Soldados de la Cruz, Gedeones, y la iglesia de Samaria. Ambos pueblos fueron iluminados y gustan del don celestial. Además, son partícipes de la dirección del Espíritu de Yahweh mediante los profetas. Cuán maravilloso es que Yahweh nos haya conferido esta dirección por medio de su Espíritu, la cual no debemos resistir como otros pueblos lo han hecho. Al igual que nosotros, estas dos congregaciones reciben la orden de reposar el Shabbat, vestir honestamente y, entre otras cosas, vestir de blanco para los momentos de adoración. No cumplen con los mandamientos de Yahweh como nosotros cumplimos en cuanto a las fiestas. Tampoco hacen uso del nombre Yahweh en la adoración. Pero en cuanto al vestuario blanco y honestidad, son muy obedientes. ¿Lo seremos nosotros también? Ellos buscan la libertad de adorar de acuerdo con los dictámenes del Espíritu, al igual que nosotros. ¿Qué palabra de los pasajes de Primera de Samuel, capítulo 8, versos 1 y 3, es la expresión más clara para identificar a los hijos de Samuel como jueces corruptos e irreverentes? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Primera de Samuel, capítulo 8, versos 1 y 3. Cuarta parte. Saulo corrige a los corintios. Recuerde, el diablo quiere romper el modelo de santidad congregacional desde adentro. Él trabaja tratando de rebajar estas normas poco a poco. Piense en el siguiente ejemplo. Una cubeta que esté llena de agua, pero tiene un pequeño agujero en el fondo. Quedará tan vacía como una que ha sido volteada. Si seguimos cediendo ante lo malo, seremos candidatos al reino de las tinieblas. El sacerdocio de Saulo no fue uno tambaleante. Frente a la congregación de Corinto, corrigió la falsa concepción de que el deseo sexual se podía satisfacer con la misma facilidad que el hambre física. Mostró la falsedad de esa analogía al decir que el cuerpo no es para la fornicación, sino para Yahshua. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 13. Fue firme en decir: huyamos de la fornicación, inmoralidad sexual. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18. Además, dijo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Y que por lo tanto pertenece a Yahshua. Se necesita valor para dejar de hacer lo que Yahweh quiere y mantener nuestros compromisos viviendo de acuerdo a nuestras convicciones.
se necesita valor para ir contra la corriente de pecado e inmoralidad que está inundando nuestras congregaciones. Las normas de la congregación en cuanto a la santidad, integridad y moralidad parece que están cayendo cada vez más bajo. Como sacerdotes del santuario de Yahweh, debemos conservar los principios de santidad congregacional en alto y ser firmes en nuestras convicciones de fe. Menciona las tres expresiones en las cuales Saulo manifiesta un rechazo a las prácticas sexuales ilícitas. 1 de Corintios, capítulo 6, versos 13, 18 y 19. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Elohim. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para Yahshua, y Yahshua para el cuerpo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestro? 1 de Corintios, capítulo 6, versos 13, 18 y 19. Quinta parte. Cuando el Espíritu de Yahweh se vuelve enemigo. ¿Cuánto mejor es ser hallado del lado de Yahweh en los asuntos de la vida que permitir que quien debiera ser nuestro defensor se convierta en nuestro enemigo? Yahweh se vuelve adversario de aquel que se resiste a su espíritu. Así está escrito en su palabra. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Isaías, capítulo 63, verso 10. La expresión peleó contra ellos denota rechazo de parte de Yahweh, y este rechazo viene cuando hay falta de santidad en el pueblo. Yahweh le ha dado a su pueblo libre albedrío. Las alternativas son nuestras para elegir cada día, pero debemos comprometernos en hacer la voluntad de Yahweh. Cuando los pueblos caen en un estado de incredulidad y terrible perversidad, el Espíritu de Yahweh no los guiará más. Es más, se vuelve su enemigo, como dice Isaías. Se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. En este pasaje se percibe un tono desconsolador de parte de Yahweh. Recordemos lo que le sucedió a Saúl. Yahweh había emitido una orden de destruir todo lo que pertenecía a Amalek. Saúl ignoró el mensaje y perdonó parte de lo que había en el territorio amalecita, incluyendo a su rey Amalek. Yahweh retiró su espíritu guiador de Saúl, y desde ese momento lo perturbaba un espíritu malo. La desobediencia significó para Saúl muerte espiritual o rechazo de parte de Yahweh. Eso nos puede pasar a nosotros si seguimos cuestionando y oponiéndonos a lo que Yahweh quiere hacer con su pueblo. Él nos ha pedido que no vistamos como viste el mundo, ya que muchas de esas modas tienen connotación con la adoración satánica. A Yahweh nunca le ha gustado que se descubra la desnudez de las personas, y mucho menos en su templo. Éxodo, capítulo 20, verso 26. Eran los santuarios cananeos donde la desnudez era permitida. No fue el hombre
el que mandó a vestir a este pueblo con honestidad y de blanco para las ocasiones especiales. Fue Yahweh. No le eche la culpa al diablo por su decaimiento espiritual. El meollo del problema es su corazón endurecido para obedecer a Yahweh. Apague los más pequeños deseos de vestir como viste el mundo, con las aguas del arrepentimiento y un deseo renovado de pureza, al tomar el compromiso de hacer la voluntad de Yahweh. También nos comprometemos a seguir las enseñanzas y órdenes que por medio de su Espíritu recibimos. Si hacemos la voluntad de Yahweh, Él nos guiará por medio de su Espíritu hasta que nos encontremos en la Nueva Jerusalén, la ciudad donde no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Revelación, capítulo 21, verso 27. Argumente sobre lo que dice Isaías, capítulo 63, verso 10. Y diga lo que sucede cuando rechazamos su mensaje. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Isaías, capítulo 63, verso 10. Sexta parte. Un testimonio digno de considerar. La congregación de Yahweh siempre ha sostenido que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos capítulo 15, verso 4. Por lo que es nuestro deber escudriñar las Escrituras y determinar los pasos a seguir. Creemos que es responsabilidad de los ministros, pastores y miembros informarse plenamente de lo que Yahweh quiere que pongamos en alto si queremos hacer su santa voluntad. No olvidemos que la acción del Espíritu de Yahweh entre nosotros cumple una voluntad divina, de acuerdo a Juan, capítulo 14, verso 26. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esperamos que todo yahwista mesiánico considere con respeto y reverencia lo que ocurrió en una de nuestras congregaciones, según lo relató el ministro Eliel Reyes. Eran las 3 de la madrugada del año 1977. El pequeño grupo que inició la obra en Middletown son testigos de que a esa hora una profetisa de la iglesia Asambleas de Dios fue llevada por el Espíritu al hogar del hermano Eliel Reyes, hoy pastor de esa congregación. La encomienda de esa profetisa, una vez tocó la puerta a esa hora, fue la siguiente: reúne a los hermanos e indícales que se vistan de blanco como lo hacen en mi día santo. Llama, además, a mi siervo Jorge Rivera, primer pastor de la naciente congregación, ya que tengo una obra que hacer en esta hora. El hermano Eliel procedió a llamar a los hermanos según se le indicó, incluyendo a su pastor, el ministro Jorge Rivera. Una vez los reúne, ellos reciben el siguiente mensaje por parte de la misma profetisa. Ahora hagan un círculo, y tú, mi sierva María, así se llamaba la profetisa, entra en el círculo. Una vez ella obedece, ellos escuchan cuando por sus labios salió el siguiente mensaje: mi sierva, abre tus ojos y mira. Estos son los palomos blancos que ustedes mencionan en la congregación. Estos son mis siervos, y esta es mi obra. Mi obra la respaldo yo, y tú, mi sierva,
serás atalaya ahí donde te congregas, refiriéndose a la congregación. Y cualquiera que hablare en contra de esta obra y se mofare de mis siervos, tú defenderás mi obra entre los tuyos. El ministro Eliel Reyes manifiesta que los miembros de esa congregación, donde pertenecía como miembro la profetisa, llamaban en forma de burla o mofa a los hermanos que iniciaron la obra en Middletown, los palomos blancos. Por la misma profetisa se escuchó otro mensaje que decía: y ahora mis siervos irán a la casa de esta sierva, porque su hogar está al borde de la destrucción. Muy humildemente, ellos fueron al hogar de la profetisa a orar. No olvidemos que Yahweh reveló sus planes y propósitos a Israel por el uso de su palabra o su voz mediante sus mensajeros. Oír es sinónimo de obedecer. Si un yahwista mesiánico no obedece, indica que realmente no ha oído. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. ¿Tiene usted valor de rechazar el mensaje que esta profetisa llevó a los hermanos de la naciente congregación de Middletown, New York?